De manera general, el derecho administrativo regula el funcionamiento y poder de la administración pública, así como su relación con los derechos de las personas físicas y morales. Sobre el acceso a la justicia en esta materia, platicaremos con el magistrado Edwin García Baeza. Acompáñenme. Comenzamos. Edwin Noé García Baeza es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Es especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. En la carrera judicial, ha ocupado los cargos de oficial judicial, actuario, secretario de juzgado y de tribunal y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edwin Noé García Baeza fue juez de distrito y se ha desempeñado como secretario ejecutivo de carrera judicial, adscripción y creación de nuevos órganos en el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente es magistrado de circuito del 9º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Magistrado Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. Al contrario, gracias por la invitación de estar con ustedes. Magistrado, el gusto es nuestro y permítame por favor comenzar esta breve charla preguntándole ¿qué es la justicia administrativa? Bueno, para poder entender el concepto de justicia administrativa, creo que tenemos que acudir a unos conceptos más básicos. Tendríamos que entender primero que estamos en un Estado entendiéndolo no como suele suceder con esa confusión en referirnos a Estado cuando nos referimos a gobierno. No, un elemento de un Estado es el gobierno. El gobierno es el encargado de realizar todas las actividades que tienen una finalidad, un interés social, una convivencia sana social. Y estas actividades deben de estar expresamente previstas no solo en la Constitución, sino también desarrolladas en las leyes. Y precisamente es a través de estas actividades que surge la necesidad de que las mismas se encuentren regulados. Normalmente quienes ejercen la administración de un Estado tienden por naturaleza, partimos de una idea filosófica, tienden a abusar de ese poder, tienden a abusar de ese cargo de autoridad y entonces es necesario establecer ciertos controles, ciertos límites a ese ejercicio de poder, a ese ejercicio administrativo del Estado, y ahí surge lo que conocemos como justicia administrativa. La justicia administrativa podríamos, en síntesis, establecer ese conjunto de principios, de instituciones, de procedimientos que tienden a controlar la actividad administrativa del gobierno, la actividad administrativa de una administración que en determinado tiempo y en determinado lugar presta un servicio a los ciudadanos, a los gobernantes. Bajo este mismo concepto que nos ofrece el magistrado, pues la justicia administrativa cobra una relevancia democrática fundamental. Y en ese mismo sentido me gustaría preguntarle, ¿cuándo se accede entonces a la justicia administrativa? Más que cuándo se accede, yo partiría primero de la idea, ¿cuándo entramos en contacto? Perfecto. Con la administración? Y lo que es el derecho administrativo surge en la mayoría de los actos que realizamos los ciudadanos y a veces no nos damos cuenta de que estamos ante un acto administrativo. Los ciudadanos participamos o somos sujetos de una serie de servicios públicos que presta el gobierno.
Estamos ante un acto administrativo cuando hacemos uso de un servicio que nos otorgan, como pudiera ser, por ejemplo, cuando acudimos al registro público de la propiedad y solicitamos determinada información. Estamos ante un acto administrativo cuando llega algún funcionario de alguna alcaldía, de algún municipio, a verificar si en nuestro establecimiento contamos con todos los requisitos legales, con todas las disposiciones de naturaleza administrativa para poder funcionar adecuadamente. Estamos ante un acto administrativo si acudimos a registrar una obra que hemos creado, un invento el cual hemos descubierto, vamos y pretendemos registrarlos ante las autoridades competentes. Estamos ante un acto administrativo cuando hacemos uso de los sistemas financieros y se incurre en un exceso por parte de estas entidades y acudimos a determinados organismos para poder reclamar lo que sentimos es injusto o incorrecto. En fin, como podemos ver, creo que en múltiples ocasiones accedemos o entramos en contacto con un acto administrativo. ¿Cuándo vamos a hacer uso de la justicia administrativa? Cuando consideramos que ese actuar de la autoridad resulta contrario a derecho, resulta ilegal o, ¿por qué no? Pudiéramos decir, desde una perspectiva de que para el ciudadano resulta injusto. En ese momento, vamos a analizar cuáles son esos procedimientos para poder impugnar ese auto, para poder reclamar ese ejercicio de la autoridad, para no quedarnos con las manos cruzadas y soportar esa violación. Entonces se han establecido una serie de procedimientos, una serie de instituciones para que cualquier persona pueda acudir a ellos reclamando que la administración pública ha trastocado algún derecho previsto en la Carta Magna o bien ha incurrido en un desacato a lo que establecen las leyes administrativas. Magistrado, permítame por favor ir a una breve pausa. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Edwin García Baeza, magistrado del 9º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Estamos hablando sobre el acceso a la justicia en materia administrativa. Magistrado, hace un momento nos comentaba, pues precisamente, qué es la justicia administrativa, en qué circunstancias se accede a ella, pero me gustaría preguntarle cuáles son las etapas de la justicia administrativa. Mira, podríamos establecer diversas etapas de lo que es la justicia administrativa. Una primera etapa que necesariamente tenemos que partir de la existencia de un acto administrativo. Un actuar, un hacer por parte de la autoridad. O bien una omisión en aquellos casos en que las propias leyes permiten que esas omisiones sean sancionadas, sean juzgadas, sean controvertidas ante una institución. Normalmente, ante la existencia de este acto u omisión que consideramos contrario a derecho, existen en las diversas legislaciones, ya sea de naturaleza estatal o de naturaleza federal, la existencia de unos recursos, podríamos decir,
unos recursos a través de los cuales la autoridad va a hacer un nuevo análisis de lo que ha resuelto, un nuevo análisis del acto administrativo y podríamos decir de forma propia en casa, la propia institución, puede ser la misma autoridad que dictó el acto o bien su superior jerárquico, revisa la legalidad de ese actuar, de esa conducta de la autoridad, pudiendo en un momento dado revocar o confirmar. Este podríamos establecer como el primer acto. Ante la decisión que resulte desfavorable al ciudadano de este recurso, podríamos llamarle interno, pues existe lo que conocemos como el tribunal por excelencia que va a conocer de la legalidad, el verdadero control de la legalidad de los actos administrativos, que son los tribunales contenciosos. Tribunales contenciosos que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad, insisto, federal, estatal o municipal, tienen determinadas competencias. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a ser el encargado de conocer todos aquellos asuntos de naturaleza federal. Y cada una de las entidades federativas cuentan en su gran mayoría con un tribunal de la misma naturaleza. A ellos se acude a un control de legalidad. La doctrina ha conocido como tribunales de anulación, siguiendo un poquito el origen francés del tribunal contencioso. Ante esa decisión, si aún resulta adversa a la parte interesada, bueno, contamos con lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo, cuya no vamos, creo que no amerita esta charla, discutir si es un recurso, si es un juicio por excelencia. Vamos a considerar que es un instrumento extraordinario de protección de derechos humanos establecidos en la Carta Magna, a través del cual pues, se va a analizar si la decisión de estos tribunales contenciosos resulta apegada a derecho. Yo creo que en una síntesis muy apretada, estos son los pasos de la justicia administrativa. Recurso interno, juicio contencioso, juicio de amparo. Magistrado, en esta misma lógica y particularmente en la lógica de la revisión del ejercicio del poder público, ¿no? Considerando la justicia administrativa como un mecanismo de control, ¿presenta alguna paradoja? Yo creo que no podríamos únicamente reducir a alguna paradoja. Creo que hay múltiples. En primer lugar, tenemos que partir de la idea de que las autoridades son renuentes a ser controladas. Y esta renuencia conlleva a obstaculizar el acceso y la eficiencia de las decisiones que se tomen por los órganos encargados del control judicial o jurisdiccional, porque tenemos que recordar que los tribunales contenciosos no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo que las paradojas principales es el alcanzar en realidad una eficiencia en estas resoluciones, incluso, dijera yo, sin necesidad de llegar al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer eficaz y eficiente un control de legalidad. Creo que si contamos con eso, vamos a cumplir explícita e implícitamente con el artículo 17 constitucional, justicia pronta, efectiva. Magistrado, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñeme a ver la reseña de un libro que habla sobre el sistema penal acusatorio y cómo vencer objeciones en un interrogatorio.
Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Ya volvemos. Técnicas de litigación oral es una obra que presenta de forma didáctica y sencilla los procedimientos de corte acusatorio adaptados a las necesidades e idiosincrasia latinoamericana. En 11 capítulos el autor resuelve interrogantes como: ¿para qué nos sirve una teoría del caso? ¿Cuáles son los requisitos de la acusación? ¿Y cuál es el esquema básico del proceso penal? Aborda múltiples herramientas aplicables en el desarrollo del juicio, desde el marco conceptual, el plan de investigación y la aplicación práctica, hasta los alegatos de cierre y conclusión. Incluye la manera en que se formula una hipótesis criminal y la estructura simple de la acusación, entre otros temas. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Magistrado, hace un momento platicábamos precisamente de cuáles son los elementos, cuáles son las pautas que vamos agotando precisamente en el espacio de la justicia administrativa, además de las posibles paradojas que esto puede llegar a presentar. Y me gustaría preguntarle, la modificación en las formas, pero también los contenidos de la actuación administrativa, ¿también incidiría en la justicia administrativa? Por supuesto. Yo creo que existen muchos problemas en la justicia administrativa, pero creo que los tres más importantes que pudiéramos señalar y que van a incidir en que tengamos o contemos en este país con una justicia administrativa de calidad, los pudiéramos sintetizar en lo siguiente. Primero, el exceso de cargas de trabajo y la necesidad de contar con más tribunales y más juzgados de naturaleza administrativa. Indudablemente, las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos son miles, cada día se emiten miles de actos administrativos, los cuales acaban en sede jurisdiccional y se tiene que resolver esa controversia. Es indudable, no solo en el Poder Judicial de la Federación, sino también en los diversos tribunales contenciosos estatales, es indudable el exceso de cargas de trabajo que existen en los mismos, en detrimento de una justicia pronta y expedita. Justicia tardía, dicen por ahí, no es justicia. Primer elemento. Segundo elemento, siguiendo también este patrón, yo creo que la eliminación de estos recursos de carácter interno que si hacemos una investigación de campo sobre los sentidos en que los mismos son resueltos, pues vamos a encontrarnos que en más de un 90% los mismos son en contra del ciudadano. Por lo tanto, ¿qué debemos entender de este dato? Pues debemos de entender que de nada sirve el recurso interno si la propia autoridad lo único que hace es confirmar lo que la inferior o que quien emitió el acto administrativo haya determinado. Acto administrativo no satisface mis pretensiones, directo a sede jurisdiccional, evitándonos así un paso, desde mi punto de vista, innecesario. Y tres, y más importante, quienes nos dedicamos a juzgar, definitivamente tenemos que cambiar la forma de realizar nuestra tarea, privilegiar los contenidos, los fondos, más que la forma. Aperturar la justicia administrativa al ciudadano, eliminando los obstáculos que ya de por sí la autoridad administrativa le coloca para que pueda contar con una administración pública, con unos servicios públicos y con unos servidores públicos de calidad. Creo que esa es la función de los juzgadores en materia administrativa.
Magistrado, si los contenidos y las formas precisamente de los actos administrativos inciden de esta manera en la administración de justicia administrativa, me gustaría preguntarle qué papel ocupa entonces la ciudadanía para la mejora constante de esta administración de justicia. Indiscutiblemente, el papel primordial, no obstante por ser la primera beneficiada, es de la ciudadanía. Necesitamos contar con una ciudadanía, en primer lugar, que conozca sus derechos. En segundo lugar, que conozca ante quién acudir. En cada uno, al principio de esta charla, mencionaba yo cómo interactuamos día con día. Si nuestra exigencia es contar con un adecuado servicio en un tema de salud, en un tema migratorio, en un tema de servicios educativos, en un tema, podríamos decir, de construcción de viviendas, en un tema de establecimientos comerciales, en fin, no permitir los abusos de la autoridad. Una sociedad bien informada, una sociedad que defienda sus derechos y que sepa acudir a la institución correspondiente en defensa de esos derechos, es una sociedad que va a ir educando a sus autoridades. Eso, con el auxilio de los juzgados y los tribunales en materia administrativa, creo que es el objetivo común que debemos de tener. Por esto es muy importante. Y además, a través de este ejercicio que realice la sociedad, vamos también contribuyendo a desterrar este cáncer que nos sigue corroyendo, que es la corrupción. No arreglemos los problemas por esta vía, arreglemos los problemas por las vías del Estado de Derecho, de las instituciones. La confianza en ellas y la valentía de la ciudadanía para denunciar esos actos es lo que hace que un Estado se fortalezca en el precisamente hasta lograr llegar a constituirse en un verdadero Estado de Derecho. Magistrado, me gustaría retomar unos elementos de lo que acaba de mencionar y sobre todo hacer énfasis en ello. Una sociedad que conoce sus derechos y que ejerce es la sociedad que un Estado democrático necesita. Magistrado, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted, pero sobre todo por habernos dado claves para entender esta materia. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer, sobre todo, poder acercarnos a la sociedad y que la sociedad también conozca cuál es nuestra función y para qué estamos los jueces y magistrados en materia administrativa. Edwin García Baeza, magistrado del 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Franz Mayer para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. El alemán naturalizado mexicano Franz Mayer fue protagonista de la fundación de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le permitió tener una importante fortuna. Su gusto por la naturaleza y la fotografía le hicieron recorrer México a pie. Su mayor pasión fue el coleccionismo, primero plantas y posteriormente libros y piezas de arte decorativo como textiles, azulejos antiguos, relojes de pie, muebles, cerámica, zarapes, plata, entre otras piezas principalmente novohispanas. Hizo un fideicomiso para dejar sus colecciones como legado a México, el país en el que decidió tener su hogar. Aquí encontrarán una fascinante biblioteca que, entre otras joyas, tiene una de las colecciones más importantes de América del Quijote de Cervantes. Entre las piezas que no deben perderse está el biombo que representa la Ciudad de México como se veía en el siglo XVII. La vista desde lo alto simula una perspectiva de pájaro, una metrópoli novohispana que parece modelo de orden urbana con edificios uniformes, calles rectas, limpias y vacías. Una escena que contrasta con las de la conquista de la ciudad.
Si bien el encuentro entre Cortés y Moctezuma al sureste se desarrolla en orden, en el resto del cuadro reina el caos y la violencia. Las pantallas plegables de este biombo formaron parte de un corpus más amplio de pinturas y enconchados realizados a partir de 1660, con un tema que apenas se había tratado en las artes visuales de esa época. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Franz Mayer, un orgullo más de México.